Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, Vero, amigos, gracias por seguir con nosotros. Hay emergencia en el Ecuador. Yo creo que se ha generalizado la situación del mal tiempo. Ayer hasta la tarde había 22 ríos desbordados a nivel país, pero la situación se agravó porque en la tarde, a partir de las 5 de la tarde, se desbordaron dos ríos más. En Loja, el Malacatos y el río Zamora. En Manta se desbordaron dos ríos, el río Manta y el río Burro, causando una grave emergencia. En Ayuriquí, en Santo Domingo de los Áchilas, se desbordó el río Damas, un río muy peligroso que ha causado durante muchos años muchos daños. eh, entonces ya van 25, 26 ríos desbordados, pero esto no es todo. La emergencia que están causando. Ayer las imágenes de lo que ocurría en Loja eran impresionantes. El gobierno ha movilizado 15 millones de dólares para atender las emergencias que se están multiplicando, y lo peor que el pronóstico de lluvias todavía sigue en el país. Ya mismo vamos a conversar con eh, una especialista en el tema del Instituto de Meteorología e Hidrología. Estamos esperando que se conecte, pero bueno, la situación en resumen es esa, ¿no? Las imágenes que se viralizan son impresionantes, que demuestran la fuerza de la naturaleza, los ríos cómo se salen de su cauce, provocando daños. Ayer en el Estero Salado, en Guayaquil, en la Avenida Barcelona, unos niños decidieron meterse al estero. Lamentablemente uno de ellos falleció, otro fue rescatado, y así la situación en el Ecuador. Pasamos de la extrema sequía del año pasado a la extrema lluvia actual que mantiene en emergencia a varias provincias del país. Ya está conectada con nosotros Madeline Enríquez. Ella es eh, técnica del Instituto de Meteorología e Hidrología, el INAME. El INAMI, Madeline, buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, buenos días, ¿me escuchaba bien? Bueno, Sí, hemos visto unas lluvias en las últimas horas en varias provincias, tanto en la sierra como en la costa. ¿Cuál es la situación actual del clima en el Ecuador? ya, por el momento estamos pasando por la época lluviosa, pero tenemos varios factores que han incrementado estas precipitaciones. Por ejemplo, tenemos una anomalía en la superficie del mar, que esto como está más caliente, esto se evapora y tenemos mayor ingreso de humedad al ambiente. También tenemos la zona de convergencia tropical, que esto también está ayudando a que estas lluvias sean más intensas. Madeline, buenos días. Bueno, estas lluvias, ¿por qué se dan? ¿Qué podemos esperar de los próximos días? El INAMI ha emitido esta alerta que sobre todo hasta mañana va a seguir lloviendo, pero ¿qué podemos esperar para las siguientes semanas? ¿Qué está Sí, produciendo que este clima sea tan intenso, que estas lluvias sean tan fuertes? sí, sí. Nosotros ahora tenemos la advertencia hasta el día de mañana, pero se va a volver a actualizar una nueva advertencia porque vamos a seguir teniendo esas condiciones de precipitaciones intensas, en especial en el litoral, al sur del país, que se han estado presentando. Y como digo, estos son por varios factores. Uno de los principales que está ayudando a que también se incrementen estas precipitaciones es porque tenemos una anomalía en la superficie del mar de temperatura. Entonces tenemos estamos casi 2, 3 grados más. Entonces, como tenemos este mar caliente, esto se evapora él mismo y tenemos mayor humedad en el ambiente. También tenemos la zona de convergencia intertropical, que es esta banda de nubes que ayuda, bueno, en esta época es normal que se encuentre acá, pero está actuando, se está como que metiendo mucho a la costa, esta perfil, entonces hace que sean muy, muy, muy fuertes las precipitaciones. Se había hablado en días anteriores de este fenómeno de la niña Meraki, que está provocando este calentamiento inusual en el mar. ¿Qué tiene que ver, digamos, cuál es la diferencia de este fenómeno con el fenómeno del niño que se esperaba que pegue con fuerza a finales de 2023? Ya, nosotros lo que tenemos, lo que se dijo anteriormente fue una niña Modoki. La niña Modoki, sí. Modoki, ajá, lo que es que está el Océano Pacífico, la parte central está fría, pero nuestras costas, el uno y 2 el Pacífico de la zona 1 y 2 está caliente. Entonces, esa es la diferencia de una niña normal, que una niña normal es todo el Pacífico frío.
pero en una niña Modoki, esta parte de acá del 1 y 2, nuestro Pacífico de nuestras costas, está caliente. Entonces sí, es un aporte también a esto de las precipitaciones intensas. Ahora lo que se mantiene es un monitoreo para ver también si es que se va a seguir fortaleciendo o sea, se va a continuar con esta temperatura, anomalía de la superficie del mar, y se podría estar llamando ya un niño costero, que no es un niño global, sino el niño costero es que afecta a Ecuador y a Perú únicamente. Ahora, Madeline, vuelvo al 2023, cuando se hizo un plan grande por parte del gobierno para enfrentar los posibles efectos desastrosos del fenómeno del niño que se esperaban para fines de 2023, inicios de 2024, incluso hasta mediados de 2024, que finalmente no se produjo. No sé si llegó o no llegó, pero los efectos no fueron ni de lejos los que se están produciendo ahora, supuestamente sin un fenómeno del niño. ¿A qué se deben todos estos cambios? Eso sí podremos ya relacionarlo mucho al cambio climático. Nosotros tenemos un niño, tenemos fenómeno de la niña, tenemos el fenómeno del niño, pero ahora en estos 2000, por datos que hemos analizado antes, en los años 2000, el fenómeno del niño está comportándose de otra manera. Existe el fenómeno del niño, se está dando el fenómeno del niño, pero estamos viendo que cada año o los años que se han venido dando a los niños ya no han sido los mismos, no ha sido como un del 98 que fue muy intenso y después vino disminuyendo su intensidad, o como tuvimos estos 3 años seguidos de niña que los pasamos hace 2, 3 años. Entonces, sí se están dando estos fenómenos, pero ya no se están dando como se deberían dar, están teniendo otro comportamiento distinto. Y como digo, en este cambio climático se complica un poco más nosotros predecir cómo será su comportamiento porque tenemos ya un cambio climático. Son Madeline, las 8 treinta perdón, y tres. Estamos hablando con Madeline Enríquez. Ella es del INAMI, es técnica del Instituto de Meteorología y Hidrología. Perdón, Vero. Madeline, respecto a lo que hablamos del cambio climático, está afectando, por ejemplo, tuvimos esta sequía intensa hace pocos meses atrás, ahora estas lluvias intensas. ¿Podríamos decir que a causa del cambio climático cada año va a ser peor, estos fenómenos van a ser aún más intensos? Porque cada vez parece que se dice es la sequía o es la llovizna más intensa que se ha tenido en los últimos años, pero cada año puede empeorar la situación. Así es, nosotros en 2023 se declaró como un año más caliente por la OMM, acabó el 2024, lo volvieron a declarar porque sigue aumentando la temperatura, entonces sí es este cambio climático. Por ejemplo, nosotros en una época seca teníamos la época seca normal, pero existían ciertos días de lluvia. Ahora nuestra época seca fue muy seca, ahora nuestra época lluviosa está siendo muy lluviosa a comparación de los anteriores años, que una época lluviosa sí existía días soleados, días sin lluvia, se presentaban lluvias, sí, pero por ejemplo en una época lluviosa se daban, del mes eran 20 días de lluvia, 10 si habías tenido sol, pero ahora vemos que continúan, las lluvias son muy persistentes, entonces sí podemos relacionarlo mucho con el cambio climático esto. Entonces nosotros lo que nos mantenemos es monitoreando, hacer el análisis cómo han venido estos comportamientos, y como digo, hay un análisis que se ha hecho aquí y vemos cómo cambia, cómo el fenómeno del niño ha cambiado cada 100 años, más o menos, es este cambio que se da. Entonces, tenemos que volver a analizar y ver cómo se dan los siguientes años los comportamientos, si tenemos presencia de un fenómeno del niño o un fenómeno de la niña, o también como el niño Modoki, que también existe, y la niña Modoki que se presentó en estos últimos meses. Ahora, podemos entonces seguir esperando estos cambios extremos. Es decir, vamos a entrar luego a la temporada de verano y vamos a tener nuevamente una sequía como la del año pasado. Es decir, estos extremos es lo que se espera. Esperamos que tal vez sea así, pero por ejemplo, como digo, igual la atmósfera es muy dinámica, nosotros tenemos varios factores que nos ayudan a nuestro clima por estar en la zona ecuatorial, no es solo como por ejemplo Colombia. Colombia tiene también marcado, pero ellos tienen sus sistemas del hemisferio norte. Por ejemplo, ellos sacaron ya hace 2 meses, sacaron un informe que ellos iban a presentar sequía porque la zona de convergencia iba a bajar a nosotros, a Ecuador. Entonces, como que ya entonces tenemos que ver cómo se va viendo, comportando la atmósfera. Otra vez, para la próxima semana va a venir la onda tropical, que es así la vemos más segura de llegar, y esto también ayuda a intensificar las precipitaciones. Entonces, para hacer tan largo plazo, a tan largo plazo, no sería tan preciso de decir sí, va a haber una sequía. Ahora, el nivel de lluvias que se han presentado en las últimas semanas, ¿se puede comparar con el nivel de lluvias de otros inviernos?
porque lo que vemos es que en poco tiempo llueve mucho y desborda ríos. Sí, sí. Por ejemplo, febrero superó los últimos 45 años. Hicimos una comparación con la estación de Guayaquil que tenemos ahí y en los 45 años, este año es uno de los más, es el tercero más lluvioso en este análisis de 45 años y de 25 años ocupa el primer lugar del mes más lluvioso en febrero. Para el mes de marzo estamos viendo que van a superar igual las precipitaciones mensuales que se deberían dar en marzo, se ve que van a superar. Qué locura. Podemos esperar, como dice el dicho, abril lluvias mil, Madeline. Sí, aún todavía se van por lo más largo y ser un poco más preciso, irnos yo diciéndoles a lo más largo, a inicios de abril todavía vamos a tener precipitaciones, entonces sí, sí hay que tener precaución con todo esto porque se van a seguir presentando. ¿Cuáles han sido, Madeline, las ciudades o los sectores o las zonas del país más afectadas donde más ha llovido? Tenemos Loja, el día de hoy rompió récord, se podría decir, para este año. Vamos ya a hacer más tarde el análisis porque recién nos llegó el dato de 76.6 milímetros en Loja. Eso es una precipitación muy, 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 muy intensa para hacer en la región sierra. Tenemos Loja, la provincia de El Oro, como vieron, Pepiñas, Guayas, que siempre en la época lluviosa es igual una de las más afectadas. Tenemos los ríos, Manabí, y por el momento el perfil costero este mes está siendo como que el más afectado, más fuerte las precipitaciones, y aún el día de hoy se mantienen intensas las precipitaciones en el perfil de Esmeraldas y el perfil de Manabí. Ahora, y este es un tema para las autoridades porque también es necesario que se haga un trabajo preventivo, no solamente la reacción que se tiene cuando se inundan las calles, las ciudades, sino el trabajo preventivo para que las aguas no se acumulen. Lo que acabamos de ver en los ríos Malacatos y Zamora y Loja es impresionante. Y yo me dicen que es la primera vez que llegan a tener un nivel tan alto estos dos ríos que normalmente tienen una cuenca baja, un caudal Sí, bajo. sí, es que hemos venido presentando precipitaciones muy continuas. El suelo ya se satura y lo único que tiene es acumular a los caudales de los ríos que corren. Entonces, esto es lo que ha venido pasando. Y como tienes mucho aporte, todo a nivel nacional está lloviendo. Entonces, tienes mucho aporte de todos los ríos se juntan hasta salir al océano. Entonces, todo esto baja y ha venido siendo una acumulación. Nosotros lo que hacemos es nuestra advertencia, eso sí, tenemos que también aclararle que nuestra advertencia son de 5 días, pero no es que va a ser los 5 días continuos en todo el país. En ciertas zonas va a ser un día, va a afectar muchísimo a Guayas, otro día va a ser, eso sí lo especificamos igual los días más intensos en nuestra advertencia. A gestión de riesgo se pasa el informe técnico, es muy diferente al que se le pasa a la población, que es más amigable para que puedan entender, y eso es como lo que hemos estado haciendo. Los primeros que entender nuestros pronósticos y advertencias es gestión de riesgos. Nosotros somos información y ellos son acción. Madeline, muchas gracias por habernos acompañado y compartido esta información. Buen día. Ya, gracias, igual. Es Gracias. Madeline Enríquez, es técnica del INAMI sobre la situación de lluvias en el país. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de economía.